Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realizaron una redada sorpresa en dos restaurantes italianos ubicados en San Diego que originaron protestas de la comunidad debido a los supuestos excesos practicados. A través de redes sociales, los usuarios publicaron videos donde se mostraba el operativo realizado en los restaurantes Buona Forchetta y Enoteca Buona Forchetta, que culminó con la detención de 3 presuntos inmigrantes indocumentados, que al momento no portaban su identificación. Más de 20 agentes completamente armados llegaron a los lugares y actuaron de forma rápida. No obstante, el congresista Juan Vargas y otros líderes calificaron la acción como un grave error por el uso excesivo de bombas de ruido y de humo que usaron para dispersar a los comensales que protestaron junto a la comunidad por la fuerte acción. El legislador detalló que el restaurante familiar está ubicado en una zona residencial y en el momento del operativo se encontraba lleno cuando los agentes enmascarados que portaban armas tácticas y de largo alcance irrumpieron para detener a un trabajador que limpiaba mesas, a un mesero y a un ayudante de cocina, quienes fueron trasladados con esposas y grilletes. Los congresistas responsabilizaron a la Corte Federal en San Diego por autorizar la operación en el restaurante italiano que desató un caos. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en México publicó una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos en la que advierte sobre una serie de secuestros recientes perpetrados contra viajeros estadounidenses que utilizaron aplicaciones de cita en ese país. Según la advertencia oficial, las personas afectadas habrían conocido a sus captores mediante plataformas digitales, particularmente en las zonas turísticas de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y Nuevo Nayarit, en el estado de Nayarit. En varios casos se exigieron sumas importantes de dinero a familiares de las víctimas en Estados Unidos para lograr su liberación. La embajada instó a sus ciudadanos a tomar precauciones. Y en el estado de Florida, el luchador profesional Jordan Williams, también conocido como Jaden Steele, se encuentra detenido por múltiples cargos que incluyen secuestro, violencia y agresión contra su pareja. El rescate de la mujer fue posible gracias a que dejó una nota escondida junto al dispensador de papel higiénico en el baño de un restaurante donde contaba lo sucedido, la dirección del lugar y pedía un chequeo de bienestar. Una empleada la encontró y avisó a la oficina del alguacil del condado de Santa Rosa. Tras un operativo, localizaron a la mujer de 29 años con múltiples heridas físicas, incluidas varias fracturas. El hombre enfrenta cargos por agresión agravada con un arma letal, secuestro, encarcelamiento ilícito, agresión con estrangulación y otros delitos graves y menores. El luchador está arrestado en el centro de detención del condado de Santa Rosa, sin derecho a fianza, y su audiencia judicial está prevista para el próximo 19 de junio. Colocamos la lupa en Centroamérica y en El Salvador inició el juicio contra militares por el asesinato de periodistas holandeses ocurrido en 1982 en ese país. En el Centro Judicial de Chalatenango, en El Salvador, se instaló el juicio contra altos mandos militares retirados por el asesinato de 4 periodistas holandeses en 1982 en el marco de la Guerra Civil. El proceso judicial se desarrolla bajo el antiguo Código Penal de 1973 y está siendo evaluado por un jurado ciudadano. Los acusados son el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, actualmente en Estados Unidos con orden de deportación, el general José Guillermo García, exministro de Defensa, y el coronel Francisco Antonio Morán, exjefe de la Policía de Hacienda. Solo los abogados de 2 de los imputados se presentaron en esta primera audiencia. Por su parte, la Fundación Comunicándonos, que representa a las familias de las víctimas, destacó que el juicio marca un paso hacia la verdad y la justicia. Óscar Pérez, director de la organización, afirmó que se busca cerrar una etapa de impunidad en la historia del país. Los periodistas fueron emboscados y asesinados por soldados mientras documentaban el impacto de la guerra civil en comunidades rurales. Este caso se suma a decenas de crímenes contra civiles y periodistas durante el conflicto armado en El Salvador, la mayoría aún sin justicia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos restringirá la emisión de visas a funcionarios de gobiernos centroamericanos responsables de recibir las llamadas misiones médicas cubanas en sus países por contribuir con la explotación laboral de los galenos. La imposibilidad de obtener visado para viajar a Estados Unidos será extensiva a los familiares de funcionarios responsables de programas de misiones médicas cubanas que incluyen elementos de trabajo forzoso y explotación de trabajadores cubanos. Las medidas buscan responsabilizar a los funcionarios de gobiernos centroamericanos que son cómplices de estas misiones médicas que solo enriquecen al régimen de La Habana y privan al pueblo cubano de atención médica. En tal sentido, la declaración especifica que el objetivo de la medida es apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y dignidad, a la vez que promueven la rendición de cuentas de quienes contribuyen a un esquema de trabajo forzoso. Al implementar estas restricciones de visas, Estados Unidos envía un mensaje claro sobre su compromiso con la promoción de los derechos humanos y el respeto a los derechos laborales en todo el mundo. Anima, además, a otras naciones a unirse a este esfuerzo. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó investigar la validez de los indultos preventivos que su antecesor, el expresidente Joe Biden, concedió en los últimos días de su gobierno a miembros de su familia y a su equipo, junto a las conmutaciones de 37 penas de muerte. Donald Trump pidió a funcionarios del Departamento de Justicia a indagar sobre si estos perdones fueron firmados con lo que el republicano denomina como un bolígrafo automático. La investigación se centrará en si Biden era competente y si otros estaban aprovechándose de él para aprobar los indultos. Aunque no se especifican los casos, antes de dejar el cargo, Joe Biden otorgó indultos preventivos a su hijo, Hunter Biden, procesado por delito de armas, y a varios funcionarios de su administración. También conmutó las penas de 37 de los 40 condenados a muerte a cadenas perpetuas. Asimismo, perdonó las sentencias de cárcel impuesta a cerca de 2.500 presos que cumplen condenas por delitos no violentos relacionados con drogas. En otras informaciones, el condado de Miami-Dade está bajo alerta de inundación hasta la mañana de este miércoles debido a las lluvias excesivas previstas y contempladas en el sur del estado de Florida. Tras el aviso de tormentas y algunas inundaciones en los condados de Miami-Dade y Broward, debido a las fuertes lluvias que afectan al sur de la Florida, autoridades de los bomberos y del Departamento de Manejo de Emergencias ofrecieron varias recomendaciones a la ciudadanía a fin de evitar cualquier tragedia. En especial sugieren no tocar aparatos eléctricos si se encuentran en el agua, además de tomar precauciones a la hora de manejar. Si conduce, encienda las luces delanteras, reduzca la velocidad y maneje una distancia de un espacio con el vehículo que va delante. También nunca es seguro conducir ni caminar en aguas inundadas, ni tampoco manejar alrededor de las barreras viales, ya que estas están aquí para su protección. Puede haber escombros ocultos debajo de la superficie, lo que podría causarle lesiones. Le recordamos que más de la mitad de las muertes por inundaciones cada año ocurren en vehículos, entonces es muy importante tomar estas precauciones. Nunca subestime el poder del agua. Solamente 6 pulgadas de agua en una inundación, en agua en movimiento en una inundación, pueden arrasar a un adulto. Solo 12 pulgadas de agua moviéndose también pueden arrastrar un vehículo. Manténgase alejado de los cables eléctricos caídos. Las electrocuciones también son una de las principales causas de muerte en inundaciones. La corriente eléctrica puede también viajar por medio del agua, entonces es muy importante no hacer esto. Nunca permita que sus hijos ni sus mascotas jueguen en aguas estancadas, ya que si esta agua está estancada por tiempo prolongado, lo que podemos ver es contaminación. Y le pedimos que tenga mucha precaución y mucha paciencia, y si es posible, espere que pase la tormenta antes de salir de su casa. Atentos a estas recomendaciones en el sur del estado de Florida.
Por otra parte, en Colombia, la fiscal general Luz Adriana Camargo calificó como un contraataque sin precedentes la orden de detención en su contra emitida por el gobierno de Guatemala. La fiscal general de Colombia, Luis Adriana Camargo, rechazó la orden de detención emitida por la justicia guatemalteca en su contra, calificándola como un acto sin base legal y parte de un contraataque sin precedentes por su lucha contra la corrupción. Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país ha generado un contraataque sin precedente contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la Nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de estas manifestaciones. Camargo, quien trabajó entre 2014 y 2017 en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, afirmó que las acusaciones tienen un sesgo político y que no existe una orden de captura internacional en su contra. Por eso, más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional, que ayer se dio por tramitada sin estarlo y que no será emitida teniendo en cuenta el comunicado del gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público de ese país, me cobija a mí la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen. La orden emitida por la Sala de Apelaciones guatemalteca también involucra al exministro colombiano Iván Velázquez. Según Camargo, las acciones por las que se le señala fueron claves para que Guatemala recibiera una compensación de 16,5 millones de dólares. Las actuaciones que se cuestionan, como cruzar correos o asistir a reuniones en que se discutían los términos de colaboración eficaz a que se sometieron los altos directivos de Odebrecht, fueron la base para entrega de importante información sobre los receptores de coimas pagadas y del compromiso que la multinacional asumió de reconocer para el Estado de Guatemala una indemnización por 16,5 millones de dólares por los actos de corrupción que promovió. El presidente Gustavo Petro también se pronunció asegurando que la Fiscalía de Guatemala obedece al crimen y advirtiendo sobre una repetición de patrones de persecución judicial. Y en Cuba, la crisis energética agrava la difícil situación que viven las mujeres en esa isla. Vamos a conocer la historia de una familia afectada. Es más lo que estamos sin corriente a que estemos con corriente. Son las palabras de Yanara Díaz, una habitante de la provincia cubana de Pinar del Río, en donde los prolongados apagones han provocado un fuerte desgaste físico y emocional en personas como ella. Yanara, de 40 años, debe organizar su vida en función de la llegada intermitente de la electricidad. Cuando el servicio regresa de madrugada, Yanara se ve obligada a realizar tareas domésticas urgentes como acopiar agua, lavar ropa o cocinar, ya que no puede hacerlo en otro momento del día. El día a día de sin corriente es levantándose y aprovechando que hay corriente para adelantar las cosas, hacer comida, trabajar. Por ejemplo, mi esposo tiene que estar haciendo las herraduras. Para poder adelantar. Desde mediados del año pasado, amplias zonas del país enfrentan cortes de luz que superan las 20 horas diarias, afectando severamente la rutina de las familias. Sin embargo, expertos alertan que las mujeres sufren una carga aún mayor al recaer sobre ellas gran parte del trabajo doméstico y de cuidados. El intenso calor y la escasez de gas y agua agravan esta situación. Yanara dejó su empleo en una cafetería para dedicarse completamente a su hogar, donde vive con su esposo y su hija pequeña. La falta de electricidad también ha afectado la educación de su hija, a quien ha dejado de llevar al círculo infantil, que es la guardería estatal, por las difíciles condiciones de descanso en casa. Tiene círculo, va al círculo cuando puedo, porque el sol, la corriente, todo, tengo que estar, si en el momento que viene la corriente tengo que buscar a la niña, pierdo la corriente. Mientras tanto, su esposo Gerardo aprovecha las pocas horas con luz para fabricar herraduras y así complementar el ingreso familiar. Y muchas veces tienen que compartir y usar los mismos implementos para trabajar y cocinar. Ya te digo, estoy cocinando con el cisco que tiene mi esposo para trabajar, porque no damos vía comprando sacos de cemento, de carbón.
Para algunos abogados, esta situación visibiliza la persistente desigualdad de género en Cuba, donde las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo no remunerado del hogar, muchas veces sin alternativas frente a un sistema que las deja solas ante la adversidad. Las causas de esta crisis energética, según el gobierno, se deben a fallas constantes en las centrales térmicas, la escasez de combustible y divisas.